Estás a punto de descubrir un secreto que ha estado escondido, a plena vista. Está en la Biblia. No está disfrazado, ni oculto. Está ahí, visible. Pero casi nadie ve lo que realmente dice. Y no es porque sea difícil de entender. Es porque desafía todo lo que sostiene la vida de la mayoría de las personas. Este versículo no es solo una frase religiosa. Es un código de activación espiritual. Un fragmento del Creador capaz de romper patrones antiguos, sanar heridas silenciosas y ponerte en el camino de una manifestación real. Si lo comprendes con conciencia, puede transformar tu vida desde adentro. Tal vez ya hayas leído este versículo. Tal vez hasta te lo sepas de memoria. Pero, ¿lo has entendido con un corazón despierto? Antes de revelarte cuál es este versículo, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Por qué algunas personas viven milagros, y otras, aunque tengan fe, siguen atrapadas en su propio desierto? ¿Por qué la promesa funciona para unos, mientras otros pasan la vida tratando de merecer algo que ya les fue dado? Napoleón Hill decía que la fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. Pero no hablaba de esa fe pasiva que solo espera. Él hablaba de una fe que decide, que actúa, que vibra. Una fe que impone su visión sobre lo invisible y se niega a aceptar una realidad que no está alineada con su propósito. Y esa es justamente la fe que este versículo despierta. Es como si Dios hubiera dejado una contraseña secreta en medio de las parábolas, los salmos y los proverbios. Una contraseña que no exige esfuerzo, ni sufrimiento, ni siquiera merecimiento, solo conciencia y presencia. Cuando accedes a esa conciencia, algo cambia. Primero dentro de ti, y después, lo de afuera empieza a alinearse con lo que tú eres por dentro. Este camino que estás por recorrer va más allá del conocimiento. Es un despertar. Quédate hasta el final, porque aquí no solo vamos a revelar un versículo poderoso, vamos a activarlo dentro de ti. Y al final, te daré una práctica sagrada para grabar esta verdad en tu mente subconsciente. Pero ahora, respira profundo, porque esto no es solo una explicación, es un llamado. La Biblia no es solo un libro, es un campo de energía viva. Y algunos versículos son portales que conectan la mente humana con la frecuencia divina. Uno de esos versículos está en Romanos 4:17. Como está escrito: Te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fueran. Léelo otra vez. Llama las cosas que no son como si ya fueran. Esa es la clave. Esa es la tecnología del Creador. No es una metáfora. No es poesía. Es literal. Es la manera en que Dios manifiesta la realidad. Y más que eso, es una invitación para que tú también lo hagas. Ese versículo revela cómo actúa la fuente. Y Neville Goddard dedicó toda su vida a enseñar justo eso. Según Neville Goddard, imaginar algo como si ya estuviera realizado es lo mismo que darle un cuerpo invisible. Y todo lo que toma forma en lo invisible, tarde o temprano, aparece en el mundo físico. La ciencia ya lo confirma. Bruce Lipton afirma que el cerebro no distingue entre realidad e imaginación. Si tú vives una imagen mental con emoción, tu cuerpo reacciona como si ya estuviera ocurriendo. Es decir, la ciencia solo comprobó lo que este versículo decía desde hace más de 2000 años. Pero saber no es suficiente. Hay que vivir como si ya fuera. Una seguidora llamada Eliane contó hace algunos meses cómo este versículo transformó su vida financiera. Estaba llena de deudas, sin ingresos fijos y con un hijo pequeño a su cuidado. Una noche de jueves, en un culto sencillo, escuchó ese versículo, pero esa vez, le llegó de verdad. No fue solo en la mente,
Fue en el corazón. Volvió a casa e hizo algo que, para el mundo, parecía una locura. Armó una carpeta de cuentas pagadas. Imprimió boletos vencidos y los selló uno por uno con la frase: pagado en el nombre de Jesús, porque ya es. Y comenzó a declarar todos los días: gracias, Dios, porque ya soy próspera. Aunque no lo vea, lo sé. 2 meses después, la llamaron para un trabajo remoto que pagaba más que cualquier cosa que había hecho antes. Pero según ella, lo más impactante no fue el dinero. Fue lo que sintió. Antes de que llegara la oportunidad, ya no tenía miedo. Ya se sentía rica. Dormía en paz. Caminaba con ligereza. La vibración llegó antes que el resultado. Porque cuando tú activas este versículo, el mundo deja de ser la causa de tu vida. Se vuelve solo un reflejo. Y si tú estás esperando algo que solo llegará cuando dejes de esperar, esperar es declarar ausencia. Es decirle al universo: aún no lo tengo. Pero este versículo enseña lo contrario. Declara como si ya fuera. Siente como si ya lo tuvieras. Vive como si ya estuviera pasando. No es ilusión. Es co-creación. Todo lo que hoy ves, alguna vez fue invisible. Y todo lo que deseas, ya existe en un plano superior, esperando ser llamado. Hoy vas a hacer un acto simple, pero poderoso. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces. Siente un deseo específico que tienes. Puede ser económico, emocional, físico, no importa. Ahora declara con firmeza, como si ya lo tuvieras en tus manos: yo recibo, porque ya es, porque ya fue, porque en Dios siempre fue mío. Después, en el silencio de tu cuarto, repite este versículo en voz alta. Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Siente esa energía entrando en tu cuerpo. No importa tu religión. Esto no es sobre creencias. Es sobre conciencia. Y si durante los próximos 7 días vivieras como si todo ya estuviera resuelto, ¿cómo sería tu mirada? ¿Tu forma de caminar? ¿Tu energía? El cielo no responde al desespero. El cielo responde a la certeza. Napoleón Hill decía que todo lo que la mente del ser humano puede concebir y creer, lo puede alcanzar. Pero hay un detalle oculto: tienes que vivir como si ya lo hubieras alcanzado. Esa es la frecuencia que transforma. Ese es el código que desbloquea lo que ha estado retenido. Este es el versículo que casi nadie enseña. Porque si tú lo vives de verdad, te vuelves libre, independiente, autor de tu propia realidad. Y el mundo no sabe cómo actuar frente a alguien que ya no necesita permiso para ser abundante. Todo empieza con una elección invisible. Antes de la palabra, el gesto o la oración, hay una vibración sutil dentro de ti. Ahí es donde todo se decide. Romanos 4:17 no es una sugerencia espiritual. Es una revelación sobre cómo funciona realmente la creación. Es como si Dios estuviera diciendo: yo no reacciono a lo que veo. Yo creo lo que veo, con base en lo que decido sentir. Cuando entiendes eso con el corazón, todo cambia. Comprendes lo que Napoleón Hill quiso decir cuando afirmó: la única limitación real del ser humano es la que él mismo acepta como verdadera. Ese versículo enseña que el mundo visible no es reflejo del pasado. Es un espejo de tu presente interior. Lo que sientes, lo que vibras, lo que declaras, no es consecuencia. Es causa. Esa es la mayor clave de transformación que un buscador puede descubrir. Y quizá por eso, tan pocos la viven. Desde pequeños, nos enseñaron a reaccionar. A los números, a los plazos, a las deudas, a los mensajes.
Vivimos como si el mundo externo decidiera quiénes somos y qué podemos tener. Pero eso es una prisión, porque te pone siempre como efecto y nunca como causa. Solo que la Biblia dice lo contrario. Y Romanos 4:17 es la prueba más clara. Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Eso no es solo fe. Es una tecnología espiritual. Es un principio creador. Imagina esto. Un arquitecto observa un terreno vacío. Nada está construido ahí. Pero por dentro, ya lo ve todo. Los cuartos, las ventanas, los colores. Y señala, ahí va a estar la puerta principal. La puerta aún no existe, pero él habla como si ya estuviera ahí. Eso es lo que enseña el versículo. La verdadera prosperidad empieza antes de la materia. Nace en el espacio invisible, donde todo es posible. Joe Dispenza explica que la mente, cuando es entrenada, puede acceder al campo cuántico de infinitas posibilidades. Y lo que define lo que se va a manifestar es la combinación de intención y emoción. Eso es lo que significa llamar las cosas que no son como si ya fueran. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas afirmaciones funcionan y otras no? A veces dices, soy próspero, pero no sientes nada. Otros días, esa frase vibra fuerte dentro de ti. La diferencia no está en las palabras. Está en el origen de la declaración. No es lo que dices. Es desde donde lo dices. Y por eso, este versículo no fue hecho para ser solo leído. Fue hecho para ser vivido. Necesitas llamar desde adentro. Anderson era un vendedor autónomo que nunca lograba superar cierto límite de ingresos. Culpa al mercado, a la competencia, al gobierno. Hasta que un día, en un momento de desesperación, entró en silencio a una iglesia vacía. No había culto, ni pastor, solo una Biblia abierta en el altar. Se acercó y leyó, como si fuera la primera vez. Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. En ese momento, cayó de rodillas. En ese instante, decidió vivir de manera diferente. Regresó a casa y creó un ritual simple. Todos los días se sentaba, respiraba profundo y visualizaba a sus clientes sonriendo, sus metas cumplidas, su cuenta bancaria equilibrada. Pero hacía algo aún más importante. Sentía gratitud, como si todo eso ya hubiera ocurrido. No era fingimiento, era entrenamiento. 2 meses después, sus ingresos se triplicaron y nunca volvió al nivel anterior. Lo que cambió no fue el mundo, fue su vibración. Anderson dejó de vivir como víctima y comenzó a vivir como creador. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que crees que ya es tuyo. Romanos 4:17 es una invitación a salir del tiempo cronológico. En el reino de Dios, no existe va a pasar. Solo existe ya está hecho. Cuando comienzas a vivir desde ese lugar, se abren puertas donde antes había muros. Aparecen las personas correctas, llega el dinero, llega la sanación. No porque hayas suplicado, sino porque te alineaste con la naturaleza del Creador. Y Dios no pide, Dios declara. ¿Quieres cambiar tu realidad? Entonces deja de describir lo que ves y comienza a declarar lo que eliges vivir. Aunque no haya señales, aunque parezca locura, porque el versículo no dice, Dios llama a las cosas cuando comienzan a aparecer. Dice, Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Esa es la fuente de la verdadera riqueza. Todo lo demás es consecuencia. La realidad no es fija, es moldeable. Se curva ante una vibración más elevada. Romanos 4:17 lo revela con claridad. Lo que llamas con fe, viene, pero lo que dudas, se aleja.
Y el detalle más ignorado está en el orden de los acontecimientos. Primero llamas. Después eso se manifiesta. La llamada viene antes de la realidad. El mundo responde a lo que transmites. Ese llamar descrito en el versículo no es solo una palabra. Es un campo vibracional. Bruce Lipton explica que las células de nuestro cuerpo reaccionan más a la energía que a la química. Somos campos de energía, en constante comunicación con un universo sensible. Cuando vibras como si ya fueras próspero, amado, sanado, la realidad a tu alrededor empieza a reorganizarse. Porque no responde a la voluntad. Responde a la frecuencia. Recuerda la última vez que sentiste certeza absoluta sobre algo. Esa paz silenciosa, como si todo ya estuviera resuelto. Quizá fue en una decisión importante, en un momento de confusión externa y claridad interna. Y entonces todo conspiró a favor. Eso no fue suerte. Fue campo. Fue alineamiento con la vibración del ya es. Ese es el secreto oculto del versículo. Es sobre identidad vibracional. Joe Vital llama a eso el estado magnético de ser. No atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. Si vives sintiendo carencia, el universo responde con más carencia. Pero si respiras gratitud como quien ya recibió, el universo entrega. Esa es la lengua de lo invisible. Carlos era empresario y casi lo perdió todo en la pandemia. Vio contratos desaparecer, proveedores quebrar. Vendió lo que pudo y decidió comenzar de nuevo. Pero esta vez, hizo diferente. Hizo un pacto silencioso con Dios. Todos los días, a las 6 de la mañana, declaraba: gracias porque mis clientes regresaron. Gracias porque todo prospera. Gracias porque ya es. Aunque su cuenta estuviera en rojo, aunque la renta estuviera atrasada, seguía llamando a las cosas que aún no eran, como si ya fueran. 6 semanas después, un antiguo cliente lo buscó y le propuso una sociedad. Hoy, su nueva empresa factura 5 veces más que antes. Pero el verdadero milagro, según él, no fue el dinero. Fue la fe inquebrantable que nació dentro de él. Fue el estado de presencia que ninguna crisis pudo destruir. Eso es lo que responde el campo. No palabras sueltas, sino vibraciones consistentes. Hoy, antes de dormir, acuéstate en silencio. Cierra los ojos y pregúntate: ¿cómo sería mi vida si todo lo que deseo ya fuera real? Siente. No solo imagines. Vive esa escena desde adentro. Respira dentro de ese estado. Quédate ahí, en silencio, por 5 minutos. No pidas. No intentes forzar. Solo sé. Ese silencio seguro es lo que moldea el campo. Y es el lenguaje que Dios entiende. No necesitas convencer a Dios. Solo necesitas entrar en acuerdo con Él. Este versículo es el modelo. Llama a lo que aún no es con la certeza de quien ya recibió. Porque la realidad responde a la osadía de los que no dudan. La duda retrasa. El miedo paraliza. Pero la certeza vibra, se expande y toca el mundo físico como una ola que no puede ser contenida. Si aprendes a llamar no por desesperación, sino por convicción, vas a darte cuenta que el cielo nunca estuvo lejos. Solo esperaba tu vibración correcta. Existe un abismo entre lo que alguien dice y lo que alguien emana. Y muchas manifestaciones mueren en ese abismo. Romanos 4:17 no dice solo que declares. Dice que llames. Y llamar es mucho más que pedir. Llamar es afirmar con intimidad, con autoridad, con identidad. Solo llamas aquello que sientes como tuyo. Llamas a un amigo, no a un desconocido. Llamas a un hijo, no a un extraño. Y esa es precisamente la energía que la palabra llamar carga en el versículo.
Dios llama lo que aún no existe como si ya estuviera ahí, al alcance de su mano. Y aquí está la revelación más profunda. Cuando entras en ese estado vibracional, dejas de ser un mendigo espiritual y te conviertes en un co-creador consciente. Grande Virne decía que somos imanes vivos. Atraemos no solo lo que pensamos, sino sobre todo lo que sentimos con más fuerza. Y eso nos lleva a una verdad que pocos se atreven a aceptar. No es lo que deseas. Es lo que crees que ya es tuyo lo que determina tu realidad. Por eso tanta gente reza, pero no manifiesta. Declara, pero no lo siente. Habla, pero el campo no responde. El universo no escucha palabras. Responde a la frecuencia. ¿Cuántas veces repetiste afirmaciones sin estar presente? ¿Cuántas veces dijiste yo creo con la boca, pero con el corazón lleno de dudas? ¿Cuántas veces pediste prosperidad y enseguida recordaste el saldo en rojo? No es tu culpa. Es el condicionamiento del mundo. Pero ahora ya sabes más. Y saber trae responsabilidad. Puedes cambiar tu vibración ahora mismo, si decides hacerlo. Sandra enfrentaba una enfermedad autoinmune. Según los médicos, era incurable. Como mucho, podría controlar los síntomas. Pero ella eligió creer en otra posibilidad. Todos los días, al despertar, ponía la mano en el pecho y decía: gracias, cuerpo, por estar sano. Gracias, Dios, por devolverme la energía. Gracias, porque ya es. El dolor seguía, pero ella también seguía. Durante 90 días repitió ese ritual. En el día 91, algo cambió. El dolor desapareció. Y los estudios mostraron que los marcadores de la enfermedad se habían normalizado. Los médicos no supieron explicarlo, pero ella sí lo supo, porque, en sus palabras, dejé de verme como enferma. Comencé a llamar mi sanación como si ya fuera mía. Esa es la clave. La realidad no responde al sufrimiento, responde a la coherencia. Cuando lo que piensas, sientes y declaras vibran en la misma frecuencia, el milagro deja de ser una excepción y se convierte en lo normal. Hoy, en el silencio de tu corazón, escribe 3 cosas que deseas manifestar. Al lado de cada una, escribe cómo te sentirías si eso ya fuera real. Después, elige la que más te mueve ahora. Y repite durante 3 días. Gracias, Dios, porque ya es. Simple, pero poderoso. Hazlo con presencia, no con prisa. Con fe firme, no con ansiedad. Porque cuando el alma vibra gratitud antes de que llegue, el universo acelera la entrega. Tal vez nadie te enseñó esto. Tal vez hasta hoy intentaste agradar a Dios, cuando lo único que Él siempre quiso fue que aprendieras a actuar como Él. Y actuar como Él es esto: llamar lo invisible como si fuera visible, caminar como quien ya tiene, agradecer como quien ya recibió, declarar como quien tiene certeza. Esa es la verdadera fe, la fe que mueve montañas, la fe que moldea el campo, la fe que activa la palabra. Y cuando eso sucede, no solo eres un hijo, te conviertes en un reflejo vivo del Creador. No estás aquí solo para leer ese versículo. Estás aquí para convertirte en ese versículo hecho carne. Romanos 4:17 no habla solo sobre Dios. Habla sobre cómo Dios se manifiesta a través de ti. Porque cuando la Escritura dice que Él llama lo que no es como si ya fuera, está revelando el patrón divino. Llamar, no reaccionar. Crear, no esperar. Declarar, no dudar. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso no tiene que ver con apariencia. Tiene que ver con esencia, con estructura espiritual. Llevas en ti la capacidad de acceder a lo invisible, moldear realidades,
cambiar frecuencias. Pero lo que bloquea ese poder es una identidad fragmentada. Son herencias mentales distorsionadas. Heridas internas que susurran, no lo mereces. Pero el merecimiento nunca fue el criterio. La identidad lo es. Cuando sabes quién eres, dejas de negociar con la vida. Llamas. Activas. Manifiestas. Bob Proctor decía, nunca tendrás más allá de lo que crees ser. Esa es una verdad espiritual profunda. Si hoy tuvieras total certeza de que eres hijo del Creador del universo, ¿cómo verías tus problemas? ¿Cómo reaccionarías ante una crisis? ¿Cómo orarías? ¿Cómo declararías? Esa certeza lo cambia todo. Porque cuando tu identidad se alinea con tu origen divino, las puertas dejan de rechinar. Simplemente se abren. Renato pasó años intentando cambiar su vida. Vivía atrapado en deudas, adicciones, ciclos repetitivos. Hasta que un día escuchó a un mentor decir, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. En ese momento, se confrontó a sí mismo. ¿Quién estoy siendo?, se preguntó. Se dio cuenta de que, aunque deseaba una vida próspera, actuaba como víctima. Hablaba como quien suplica. Pensaba como alguien que necesitaba convencer a la vida de que fuera buena con él. Esa misma noche leyó Romanos 4:17 con nuevos ojos. Y entendió. Fui hecho a imagen de Dios para también llamar a las cosas que no son como si ya fueran. Pasó 40 días repitiendo ese versículo. No como un mantra, sino como una afirmación de identidad. Al final de ese ciclo, su manera de hablar, su postura, su vibración, todo había cambiado. Consiguió un empleo con un salario 3 veces mayor. Dejó una adicción antigua. Empezó a escribir para ayudar a otros hombres a salir de la misma prisión mental. Renato se convirtió en palabra viva. Y eso mismo puede ser tú. No estás aquí solo para repetir lo que ya existe. Estás aquí para llamar lo que aún no existe. Para manifestar ideas que aún no han sido vistas. Para declarar sanaciones que la medicina no puede explicar. Para vivir sueños que parecen imposibles, pero que Dios ya escribió en tu libro invisible. Porque cuando te alineas con la identidad correcta, entiendes. No eres alguien que solo lee promesas. Eres la promesa viva. Hoy, quédate en silencio 5 minutos frente a un espejo. Mírate a los ojos. No analices tu rostro ni los detalles. Mira hacia adentro. Mira tu esencia. Entonces declara con firmeza. Yo soy quien llama las cosas que no son como si ya fueran, porque el Espíritu del Creador vive en mí. Y hoy, manifiesto la realidad que Él ya escribió. Después, escribe esto en un papel y colócalo en un lugar donde puedas verlo durante 7 días. Deja que esa verdad entrene tu identidad. Deja que esa frecuencia habite tu cuerpo. Así es como se cumple la palabra, de adentro hacia afuera. Tal vez has olvidado quién eres. Tal vez pasaste años tratando de agradar, compensar, merecer. Pero hoy, algo te llama de regreso. De regreso a tu centro. De regreso al nombre que Dios te dio antes de que el mundo existiera. Y ese nombre no es miedo, escasez, culpa ni espera. Ese nombre es el que llama, el que activa, el que ya es. Tú no estás esperando. Estás regresando a tu trono interior. Y desde ese lugar, todo se inclina. ¿Alguna vez te has preguntado qué es una herencia espiritual? No se trata de tierras, joyas o documentos. Se trata de algo más antiguo, más puro, más poderoso. La Biblia está llena de pactos. Pero no todos están escritos con tinta o sangre. Algunos están escritos con vibración. Y Romanos 4:17 es uno de esos pactos.
porque no solo describe cómo actúa Dios, revela cómo deben actuar también sus hijos, no como súbditos, no como mendigos, sino como herederos, herederos del modo de crear, del lenguaje vibracional, del estado de certeza absoluta. Napoleón Hill decía, la riqueza empieza con un estado mental, una claridad de propósito y una fe ardiente. Y, según ese versículo, la fe no es esperar que algo funcione. Fe es llamar como si ya estuviera hecho. Esa es la herencia. La mayoría de las personas vive intentando alcanzar lo que ya es suyo, orando por algo que ya fue liberado, luchando por merecer lo que ya fue prometido. Pero el heredero no pide, el heredero recibe, y luego llama. ¿Qué harías hoy si supieras que todo lo que necesitas ya está disponible? Si supieras que la sanación, el dinero, el amor, la paz no necesitan ser conquistados, sino simplemente activados. ¿Aún dudarías? ¿Seguirías esperando? ¿Seguirías orando como quien suplica? ¿O comenzarías a declarar como quien lleva un decreto? Juliana creció en una familia religiosa tradicional. Le enseñaron a servir, a obedecer, a esperar la voluntad de Dios. Pero siempre tuvo un sueño: emprender. Sentía un don latiendo dentro de ella, pero el miedo la paralizaba. Miedo a fallar. Miedo a alejarse de Dios. Miedo a ser rechazada. Hasta que un día escuchó Romanos 4:17 en una predicación. Pero no como doctrina, como código. La oradora decía: no manifiestas lo que mereces, manifiestas lo que llamas como si ya fuera. Algo despertó. Juliana empezó a declarar: gracias, Dios, porque mi empresa ya es. Gracias porque mis clientes ya vienen. Gracias porque mi servicio es una semilla en el mundo. 2 meses después, abrió su primer negocio online. 1 año después, renunció a su empleo. Hoy, ayuda a otras mujeres a activar sus dones espirituales. Juliana entendió: la herencia solo se manifiesta cuando alguien la reclama con fe. Tú no viniste al mundo como un mendigo espiritual. Viniste como heredero. Y un heredero tiene otra postura, otras palabras, otra energía. Cuando te alineas con ese versículo, algo cambia. Ya no hablas como quien desea, hablas como quien ya tiene. Y el universo entiende esa frecuencia. Hoy, haz un acto simbólico de herencia. Toma un objeto simple, puede ser un anillo, un collar, una piedra, o incluso un papel con una palabra. Sujétalo con ambas manos y declara: recibo lo que ya es mío. La herencia espiritual de la creación consciente. La frecuencia del ya es. La identidad de quien llama y ve. Guarda ese objeto. Úsalo cuando sientas duda. Tócalo cuando quieras recordar quién eres. Deja que se convierta en el sello físico de un pacto invisible. El mundo está lleno de personas esperando una señal. Pero la verdadera señal ya fue dada. Está escrita. Está vibrando. Está disponible. Y hoy, fuiste convocado a salir de la fila de los que esperan y entrar en el círculo de los que manifiestan. El versículo no es solo una oración. Es una contraseña, un recordatorio de que tu boca tiene poder, de que tu vibración es una orden, de que tu identidad no es huérfana, es real, es viva, es activa. Todo lo que necesitas está a una llamada de distancia. Existe un instante sagrado entre lo invisible y lo visible, un momento en que lo que está en el espíritu cruza al mundo físico. Ese momento se llama fe en acción. Romanos 4:17 no habla de pasividad espiritual. Habla de ser puente. Dios llama lo que no es. Y entonces lo que no era, comienza a ser.
La mayoría vive desconectada de ese puente, atrapados entre la esperanza y la duda, entre el deseo y el miedo. Pero ese puente solo se cruza quien decide vivir, como si ya fuera. Neville Goddard decía, no atraes lo que quieres, atraes lo que sientes que es verdad. Es decir, solo cruzas lo invisible cuando tu campo vibra certeza. Y ese es el puente que construye este versículo. Un salto vibracional. Un estado de conciencia donde dejas de intentar cambiar el mundo y comienzas a cambiar tu vibración. Y entonces, el mundo cambia contigo. ¿Sabes qué es lo que realmente está entre tú y la vida que deseas? No es el tiempo. No es el dinero. No es que aún no ha llegado. Es solo un puente no cruzado. Un espacio invisible donde tu antigua identidad aún tiene dominio. Pero este versículo te llama hacia el otro lado. Llamar es cruzar. Mara quería comenzar de nuevo. Estaba divorciada, con 2 hijos, sin empleo. Sentía que su vida se había detenido. Un día, decidió hacer algo diferente. Se vistió como si fuera a la entrevista de trabajo de sus sueños. Se sentó frente al espejo y declaró: gracias, Dios, porque ya trabajo en el lugar correcto. Ya estoy siendo valorada. Soy luz en este nuevo ciclo. Esa misma semana, una excompañera mencionó su nombre para una vacante. Sin currículum, sin entrevista, fue llamada. Pero, según Mara, el verdadero milagro no fue el empleo. Fue su postura. Ella dijo: crucé el puente antes de que llegara la oportunidad. Y por eso llegó. Ese es el secreto. Tienes que vivir como quien ya cruzó. Puedes esperar toda la vida por una señal externa. O puedes decidir ahora vivir como si ya fuera real. Vestirte diferente. Hablar con más firmeza. Sonreír como quien ya recibió. Agradecer como quien ya vio el milagro suceder. Ese es el puente. Y no está hecho de tiempo. Está hecho de fe encarnada. Romanos 4:17 es el llamado a construir ese puente, todos los días. Hoy, haz un gesto simbólico de cruce. Ponte una prenda que represente a la persona que deseas ser. Camina por tu casa con ella. Háblate frente al espejo con esa nueva identidad. Declara: ya he cruzado. Vivo como quien ya tiene. Soy aquel que llama y ve. Repítelo hasta que tu cuerpo empiece a creerlo. Porque la mente solo obedece lo que el cuerpo comienza a vivir. Y cuando lo encarnas, el campo responde. Siente lo invisible tocándote. Ya no eres el mismo. La vibración ha cambiado. El puente ha comenzado a formarse. Y ahora, todo lo que declares lleva una nueva firma. Ya no es solo un deseo. Es una contraseña. Ya no es una petición. Es una convocatoria. Y el mundo a tu alrededor ya empezó a responder. Porque ahora entendiste. Llamar es traer. Vivir como si ya fuera. Es la forma más elevada de fe. No estás aquí por casualidad. No llegaste a este mensaje por accidente. Fuiste llamado. Llamado a recordar. Llamado a activar. Llamado a vivir como el propio milagro en movimiento. Romanos 4:17 no es solo un consejo. Es un decreto. Es un espejo. Es una tecnología espiritual. Y si se vive de verdad, transforma cualquier realidad. Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Y ahora, tú también puedes. Ahora sabes cómo. Ahora, la responsabilidad es tuya. Porque una vez que ves, ya no puedes fingir ceguera. Y una vez que activas, ya no puedes vivir en modo espera. Desde ahora, cada palabra tuya lleva frecuencia. Cada pensamiento es una semilla. Cada gesto,
una firma en el campo. Y el universo, que antes parecía distante, ahora es una extensión de tu vibración. Mírate ahora. Siente tu respiración. Siente la sangre en tus venas. Siente el peso de lo que acaba de despertar. Ya no eres solo un observador. Eres co-creador. Ya no eres un receptor de promesas. Eres la promesa encarnada. Todo cambia cuando llamas. Como Dios llama. Todo se mueve cuando tu boca se alinea con tu esencia. Y no importa cuántos años pasaste esperando. Basta un instante de fe verdadera para romper décadas de estancamiento. Arnaldo tenía 62 años. Pensaba que ya era demasiado tarde. Hasta que escuchó Romanos 4:17 en un video y pensó: si Dios llama lo que no es, ¿quién soy yo para decir que es tarde? Al día siguiente, se levantó distinto. Se vistió como empresario. Escribió planes. Hizo llamadas. Declaró: ya es. Porque en Dios, nunca es tarde. 2 meses después, lanzó su primer negocio digital. A los 63, alcanzó libertad financiera y emocional. Y hoy dice: dejé de esperar y empecé a llamar. Esa es la herencia. Ese es el legado. Y ustedes son la continuación de esta historia. Hoy, antes de dormir, quédate en silencio. Respira. Siente tu cuerpo. Y declara: soy aquel que llama. Y todo lo que fue prometido, ya es mío. Hoy me alineo con lo que ya fue escrito en el cielo. Hoy, ya no espero. Hoy, manifiesto. Después, acuéstate en paz. Y deja que el versículo haga el resto. Ya ha comenzado. Lo invisible ya está respondiendo. Quizás llevabas años con este versículo. Quizás ya lo habías leído antes. Pero ahora, entró. Ahora, te vio. Ahora, te eligió. Romanos 4:17 es más que una frase. Es el sonido del cielo, llamándote de vuelta a tu lugar original. El lugar de quien no suplica, de quien no duda, de quien no posterga. El lugar de quien declara, de quien vive, de quien llama y ve. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con quien lo necesite. Así, esta semilla alcanza más vidas. Y recuerda, el viaje apenas comienza. Ahora, ya no estás solo. Estamos juntos en esto. Nos vemos en el próximo video.